Y bien, continuamos en Sanos y Sanas de la Azotea y bueno, estamos en la antesala de la Copa América y vamos a charlar unos minutos con Pablo Alabarcés. Él es sociólogo, licenciado en letras, escritor, también es investigador del CONICET, autor de diversos libros sobre cultura popular y en particular sobre el fútbol, historia mínima del fútbol en América Latina, fútbol y patria, crónicas del aguante. Gran escritor de fútbol y cultura popular del fútbol. Hace más de 30 años que se dedica a tratar de repensar el fútbol, el deporte y sobre todo la cultura popular, ¿no? Tal cual, sobre porque no solamente el deporte en sí del fútbol, sino todo lo que conlleva culturalmente, ¿no? Y socialmente. Sí, esa relación que tiene entre cultura, entre lo social y lo popular, ¿viste? Sí, porque además la cultura tiene como distintos... Y el fútbol, que además no solamente están los jugadores, tenés además del director técnico, los dirigentes, los clubes, la gente, los hinchas, y bueno, toda esa cultura. Él un poco en los libros nos cuenta de eso, de la cultura del fútbol, en ese sentido. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Gracias por la comunicación. ¿Ahí nos escuchás bien? Sí, los escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, perfecto. Estamos acá haciendo la introducción, tratando de pensar con vos este mundo futbolístico deportivo, donde siempre está la pasión ahí, es casi inevitable, ¿viste? Es que el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad, o es una ficción necesaria de nuestra cultura popular. ¿Cómo sería? ¿Es una pregunta? Sí. Digo, pero la respuesta es obvia. No, ¿cómo va a reflejar la sociedad del fútbol? No puede, es imposible. ¿Por qué? Digo, es una mala metáfora, muchachos. No puede ser que la sigamos repitiendo. Digo, es algo que vengo diciendo hace décadas, hace 3 décadas. No puede ser que sigamos cayendo en la trampa, según la cual, una trampa además profundamente machista, según la cual un deporte practicado por varones, administrado por varones, narrado por varones, ejecutado por varones, representa una sociedad mucho más compleja. Y para colmo, el fútbol, por ejemplo, dentro de un rato vamos a ver jugar una selección en la cual juegan 26 pibes entre 18 y 35, 36 años, con un excepcional estado atlético y además multimillonarios. ¿A ustedes les parece que eso pueda reflejar una sociedad? Qué buen planteo, ¿no? Claramente no. Es imposible, pero es que es imposible. No puede ser que sigamos usando esa misma metáfora repetidamente, que sigamos cayendo en la misma trampa. Según esa trampa, además, eso significaría que la nuestra es una sociedad exitosa, pujante, blanca, de clase media, juvenil, triunfadora. Digo, no, y evidentemente no lo es. No lo es. El fútbol es una gran ficción, una hermosa ficción para aquellos que nos gusta, no tanto para aquellos a los que no les gusta, que son por supuesto menos que aquellos a los que les gusta. Nada más y nada menos que eso. Ya con eso tiene bastante, digamos, sí. ¿No? Pablo, ¿vos ves que el futuro del fútbol argentino tiene que ver con, de alguna manera, seguir fomentando el fútbol mixto o de más presencia de las mujeres? Sí, no el mixto. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con el origen del deporte, del deporte en general. Sí. El deporte se inventa como una especie se inventa en la modernidad, no antes. Todo antecedente premoderno es falso, digamos. Los Juegos Olímpicos griegos no son un antecedente del deporte moderno, sino de manera muy lejana. El deporte se inventa en el siglo XIX y una de las cuestiones básicas es que las reglas aparecen para que todo el mundo sea igual al comienzo del juego, digamos, ¿no? Esto es decir, sí. Que las reglas tienden a equiparar los rivales. Entonces, no pueden jugar hombres contra mujeres por diferencias físicas y atléticas. Por eso es que los deportes se segregan genéricamente, ¿no? Hay deportes para hombres, hay deportes para mujeres, lo que no quiere decir que haya deportes solo para hombres y deportes solo para mujeres, ¿sí? Sino que no pueden competir entre sí.
Ahora bien, eso llevó a la segregación femenina por el éxito del deporte masculino y porque además la práctica femenina fue literalmente prohibida. No oculta, desplazada, lo que fue, sino que fue literalmente prohibida. Hay algo que no mucha gente sabe, y es que en la Primera Guerra Mundial, por motivo de la movilización, el fútbol británico suspendió sus campeonatos, aparecieron equipos femeninos que fueron profundamente exitosos. Mirá. Tan exitosos que la Federación Inglesa les prohibió volver a jugar. ¡Qué detalle! Entonces, claro, entonces es la prohibición lo que origina el desplazamiento de la práctica femenina. En Brasil estuvo prohibido hasta 1971. Prohibido por decreto del presidente Getúlio Vargas en 1930 y no me acuerdo cuánto. Entonces, lo que vos tenés, eso obturó el desarrollo del fútbol femenino, y una forma de que le permitiría despegar de una manera muy, muy fuerte sería que el fútbol sea mixto en los niveles infantiles. Después no puede ser mixto, pero a nivel infantil sí puede ser mixto. Sí, por ahí pensarlo en términos incluso de una política pública, ¿no? Sí, pero a ver, con que sea una política ¿no? sobraría, pero ahí te aparece otro problema que tiene que ver con que las políticas públicas deportivas en la Argentina son escasas, como mucho aparecen en el alto rendimiento. Quiero decir, el CENAR, por ejemplo, fue una política pública exitosa, fracasada por decisión de Macri, que suspendió el financiamiento y ahora directamente, dentro de poco lo van a cerrar, ¿no? Pero, por ejemplo, las políticas educativas les prestan muy poca importancia al deporte, muy poca importancia. Y entonces el peso pasa a recaer sobre los clubes y las federaciones, ¿no? Que fuera del fútbol, tienen que arreglárselas con muy poco, ¿no es cierto? Para quienes nos están escuchando aquí en Calean Sanos y Sanas de la Azotea, estamos hablando con Pablo Alabarcés un poquito sobre el fútbol, el deporte, la sociedad, algo que él hace más de 3 décadas que viene trabajando. Vos Pablo, hay un análisis muy interesante que vos haces, que creo que es súper popular, que todo el tiempo circula en esto de Messi y Maradona. Vos hablás de Maradona como un héroe plebeyo, y Messi puede ser como un héroe de clase media, ¿no? ¿Cómo es ese análisis? Por ahí estoy... Mirá, tiene que ver con lo que ambos han significado y significan para la cultura argentina. Hay un nivel de significación político-cultural de Maradona que Messi no puede llegar a empardar ni por casualidad, y además me parece bien que así sea. Y esa dimensión tiene que ver con varias cuestiones, pongamos 2 fundamentalmente sobre 3, sobre la mesa. La primera sí es el origen plebeyo de Maradona, entonces tiene un clarísimo origen popular, del cual además él se enorgullecía y proclamaba a cada paso, y exhibía a cada paso, inclusive hasta, espero que entiendan el adjetivo, étnicamente, digamos, Maradona era un morochazo del interior. Totalmente. Inclusive se ha hablado de que habría ascendencia africana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tenés eso. Por otro lado, que era un bocón, pero un bocón dicho de manera simpática, es decir, un tipo que no paró de hablar sobre lo que se le ocurrió a lo largo y a lo ancho de toda su vida. Eso no lo transformaba necesariamente, no era que su palabra era siempre certera. Maradona también dijo muchas macanas, pero en tanto un sujeto plebeyo, los plebeyos tienen prohibido el uso de la voz en una sociedad jerárquica y de clases como la nuestra, ¿no? Entonces, el hecho de que él hablara sobre lo que quisiera y como quisiera, ya lo constituía como un personaje muy, muy peculiar. Y la tercera cuestión es que no es que ganó solo una Copa del Mundo, la ganó solo, y entre ellos, en el camino, venció a Inglaterra 4 años después de la Guerra de Malvinas. Eso es irrepetible. O sea, no puede volver a ocurrir. Afortunadamente, podríamos decir también. Pero bien, con esos 3 datos vos te das cuenta que Messi no puede ni empezar a jugar en esa división. Juega en otra. Hay una cosa que tienen en común, y es que los dos han sido los mejores jugadores de fútbol
que hemos visto en nuestras vidas, ¿no? Yo que además lo vi a Maradona, ¿no? Tengo la misma edad que el Diego, entonces vi toda su carrera. Lo que les he visto hacer a estos dos tipos es absolutamente único, inigualable, incomparable, pero en ese sentido son muy parecidos, y en ese sentido también, bueno, ambos ganaron una Copa del Mundo en momentos complicados, en momentos difíciles para la sociedad, y entonces eso los transformó en ídolos. Pero hay una dimensión de lo maradoniano sobre la que Messi no puede avanzar. Y esto, permítame que lo complete con otro dato, y es que la dimensión global, o sea, Messi es un héroe global, Maradona también fue un héroe global, pero fue un héroe global particularmente elegido por las zonas subalternas del globo, digamos, ¿no? Esto es, Maradona fue un héroe global con sede en Nápoles. Totalmente. Messi totalmente. Fue un héroe global con sede en Barcelona, es decir, en el espacio de la riqueza. Claro, sí, porque yo, Pablo, yo pienso siempre tengo muy presente una frase de Eva Perón, ¿no? Que decía que yo nunca me dejé arrancar el alma que traje de la calle, ¿no? Yo siempre lo pienso a Maradona desde ese lugar, es como que él siempre dijo, soy el Pelusa de Fiorito, a donde vaya. Su identidad propia, Sí, no, pero además esto él lo sostuvo y lo proclamó a lo largo y a lo ancho de toda su carrera, ¿no? Esto es esta idea. Hay una frase, complementaria de esto que vos acabas de decir, que es: porque yo sea de Fiorito no tengo derecho a hablar. Claro. Interesante es que la respuesta social sería: no, si sos de Fiorito no tenés derecho a hablar. Entonces, el hecho de que él se haya hecho cargo de esa idea y haya hecho en torno de eso su gran fortaleza, habla de esas características que son inigualables, ¿no es cierto? Y esto lo digo no solamente por haberlo seguido, claro, y estudiado tanto tiempo. Para colmo, el año pasado fui a Nápoles, loco. Ay, mirá. Más todavía hace más de 30 años que Maradona no juega en Nápoles. Y sigue siendo un símbolo absolutamente inigualable de la cultura napolitana. Es muy pesado eso. Tremendo. Así que nada, por ahí yo creo que andan las diferencias. Sin duda que la cuestión de clase también pesa, pero en un momento de transformación grande de la estructura de clases en la Argentina, de esta cosa según la cual en la Argentina no hay clase sino gente, de cierto muchachismo, los jugadores de la selección han sabido cultivar, etcétera, etcétera. Sin duda que la figura de Messi es una figura exitosa, muy exitosa. Pero, por ejemplo, la dimensión de lo político no es que le sea ajena, le resulta profundamente distante y la niega con una minucia y un cuidado digno de mejor mérito, ¿viste? Esto que acaba de aparecer, de la comparación con Mbappé, ¿no es cierto? Sí. Es llamativo, es muy llamativo, ¿no? Uno considera que Messi sería incapaz de hacer una declaración igual a la de Mbappé, y vos fijate que lo de Mbappé no es una declaración de izquierda, no, es una declaración antifascista. Sí, no, por supuesto. Incluso esto que trae Kylian Mbappé casi que también sorprende un poquito, ¿no? Porque hace unos años él había hecho como una crítica incluso a los inmigrantes en Francia, ¿no? Que es un gran problema en toda Europa. Tal cual. Sí. No siendo por él de origen digo, inmigrante, su papá, su mamá, ¿no? Sus raíces. Vos fijate que el pequeño debate que se arma en Twitter a partir de declaraciones de Mbappé es que la derecha argentina acusa al kirchnerismo de ser anti-Messi.
Y vos decís, bueno, ¿viste? Quiere decir que no estamos entendiendo nada, pero lo concreto, lo real es que Messi se ha cuidado con muchísima atención de que no pueda pegárselo a ningún tipo de causa, ¿no es cierto? Y eso, bueno, es malo, y para su figura es fantástico. Claro. Pero no me pidan que haga de eso un culto, ¿no? No, claro, porque incluso Pablo, algo que vos también lo has analizado es, ¿no? Argentina vuelve a salir campeón del mundo con lo que conlleva, ¿no? Con un momento de extrema felicidad en ese momento. El equipo toma la decisión y ahí de no tener cercanía con el poder político, ¿no? Exacto, sí, no, peor, de evitarlo como si contagiara de algo, por primera vez en la historia. O sea, lo llamativo no es solamente evitar esa contaminación, ese contacto, sino que es la primera vez en la historia que una delegación deportiva exitosa no pasa por el centro del poder político. Claro, es que son dos personalidades distintas, como bien decís. Uno directamente esquiva la política y el otro se involucraba de lleno. Sí, digo, esto no significa que las decisiones políticas de Maradona fueran siempre las mías, digamos, totalmente. Aunque, ojo, yo le reivindico al Diego que fue el castrista más coherente que tuvo América Latina en los últimos 60 años, ¿no? Esto es, él llega al populismo de izquierda, al populismo progresista, llega vía Fidel Castro, ¿no? O sea, es su amistad con Fidel Castro, totalmente, mucho más que su tradición peronista, la tradición peronista de su padre, ponele, tampoco es que nunca fue un peronista así, claro, tan visible, pero su relación con el castrismo es lo que lo pone, o sea, él fue más castrista que cualquier otra cosa. Pero ahora, vos fíjate, permitime volver al comienzo de esta charla. Justamente, ¿cómo el fútbol puede reflejar la sociedad si el fútbol argentino de varones se proclama absolutamente autónomo, indiferente e independiente de cualquier tipo de decisión política? Claro. Pablo... No lo puede reflejar la sociedad, no puede, de ninguna manera. Pablo, Pablo, te iba a preguntar, ¿cuál es la identidad cuál es la identidad latinoamericana futbolística? Esto que hablábamos, dos personalidades distintas. Podemos hablar de Copa América, pero sin embargo, no participan muchos países. O sea, solamente participa Sudamérica. Más países de Sudamérica, digamos. Sin embargo, es Copa América. Pero es historia, esto es una cuestión histórica. La Copa América está mal nombrada. La Copa América nace recién en 1975, claro, pero en realidad lo que existió siempre fue el Campeonato Sudamericano de Fútbol, que comenzó en 1916. Claro. Y para ser más preciso, es el campeonato de naciones más antiguo del mundo. Incluso antes que la Eurocopa. Claro. La UEFA se fundó después que eso, y la Copa Europea de Naciones se fundó recién a fines de los años 50. Igual, la Champions League es de 1956, 57, una cosa por el estilo. No, a ver, el caso sudamericano es muy peculiar. El partido internacional más antiguo es Inglaterra-Escocia. Claro. El segundo es Argentina-Uruguay. Mirá. Y entonces, en 1916 se funda simultáneamente el Campeonato Sudamericano de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es el primer organismo internacional, inclusive no es anterior a la FIFA. La FIFA ya se había fundado, pero es la primera organización continental de asociaciones de fútbol. Bien, el Campeonato Sudamericano es el primer torneo de fútbol internacional que se juega en el mundo, y por ende es el más antiguo. Ahora bien, ese campeonato sudamericano cambia de nombre por Copa América en 1975. Además, el campeonato sudamericano se llegó a jugar en algún momento todos los años, y en 1930 se suspende por 6 años porque Argentina y Uruguay estaban peleados. Sí. ¿No? Y que Argentina y Uruguay peleados era lo mismo que decir no hay campeonato. Era el clásico. Ahora, claro, a mediados de los 60, el problema es que baja el interés
porque lo que pasa a ser central en esos años es la televisación, y lo que se televisa es la Copa Libertadores, que es mucho más exitosa en ese momento. Entonces, recién reaparece como Copa América en 1987, ¿sí? Que ahí se empieza a organizar con una sede en un solo país. Y a partir del 87 empieza Argentina y empieza la rotación. Ahora, luego lo que viene es el curro de la Conmebol. O sea, la Conmebol ve un billete y se tira encima, ¿viste? Como si fuera una granada para que no explote. Entonces, la ampliación de la Copa a los países de la CONCACAF, que es otra federación, que juega su propia Copa, o sea, la CONCACAF tiene su propia Copa de Oro CONCACAF en la que juega el Caribe y Norteamérica. Norteamérica es México, Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto? Bien, esa copa separada nunca se unifica, no hay una unificación que hable de una cosa. La Copa América es una mentira, es falsa, porque no es América. Sí, claro. Sí, vos sabés que... Pero es un negocio. Muchachos, ¿ustedes saben por qué fueron en cana los dirigentes de la Conmebol? Sí. Por negociados con los derechos televisivos. Sí, fue un escándalo gravísimo, terrible, ¿no? Que muestra esto que estás contando, ¿no? Por supuesto. Bueno, pero ahí está el asunto. ¿Por qué hay una Copa América en Estados Unidos? Por derechos televisivos. No hay otra razón. Un hermoso negocio, ¿no? Por supuesto, es un gran negocio. Las millonadas que están pagando por derechos, mueve a cualquiera. No hay otra razón. O sea, por eso volvemos al comienzo de la charla. El fútbol no refleja nada, salvo su carácter comercial, su carácter mercantil. Es una mercancía fantástica, inigualable, global. Produce una enorme cantidad de guita, muy mal distribuida, muy injustamente distribuida, y eso es lo que lo organiza. Ahora, después, ¿por qué es tan buena mercancía? Porque, por un lado, tiene belleza y por otro lado, tiene una cosa adherida que se llama afecto. Llámalo como quiera, amor, pasión, cariño, historia, tradición, obligaciones familiares, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos eso es un plus, ¿no? El afecto, esta cuestión de lo amoroso que uno tiene con el fútbol. Soy hincha de Vélez. ¿Cómo vas a ser hincha de ese equipo de mierda? Y bueno, nací al lado de la cancha. Eso se llama afecto. Pablo, te vamos a agradecer muchísimo por la comunicación. Vos sabés que te escuchábamos y mientras vos ibas hablando, acá en la mesa de KLA, Nahuel, Martín, Simón y también Juan y yo también, empezó a surgir la pasión, ¿viste? Que vos sabés que hace muchos años que siempre te escuchamos y te seguimos. Y siempre está ese sabor, ¿no? De cuando vos vas haciendo estas reflexiones, donde la pasión ahí siempre está presente. Bueno, así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Y los dejo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo, chau. Gracias. Bueno, ahí lo escuchamos a Pablo Labarcés haciendo un repaso histórico, social, cultural del fútbol. Del deporte y su cultura, ¿no? Qué bárbaro. Nos dejó como varias cosas ahí para pensar, ¿no? Para pensar y también esta fuerte identidad que tiene con nuestras pasiones. Nos pasó acá, estamos en polémica en este momento, ¿eh? Es que podemos hablar de que es un negocio, de que está todo armado. Pero bueno, a la hora de mover la pelota, nos mueve un poquito. Exacto, sí. Viene sí, por eso ahí. sí.